Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidas, amigas, amigos. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Los saludo, las saludo como siempre en este programa, un programa muy especial que vamos a hacer en esta jornada. Está Claudia Zamora, como siempre, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Nos está acompañando en esta jornada. Claudia, ¿cómo te va? Hola Sebastián, estamos aquí como todos un poco viendo día a día cómo reaccionar con nuestros niños y niñas y cómo protegernos nosotros y protegerlos a ellos. Esta semana ha sido difícil en muchos puntos del país y también los niños mediante los medios de comunicación, mediante lo que estamos todos pendientes también de saber, de informarnos. Muchas veces los niños están expuestos ahí a imágenes o situaciones o en su misma cuadra o en su mismo barrio que no sabemos bien cómo apoyar. Claro, son muchas las dudas, las consultas que muchas veces hacen los niños y que a veces uno no sabe bien cómo poder abordarlas, cómo poder encararlas para que ellos puedan comprender mejor lo que está ocurriendo este estallido social aquí en Chile. Y para eso hoy día en el fondo invitamos a un especialista en esto que nos puede ayudar a aprender y ayudar a bajar un poquito desde el rol de cuidador, desde el rol de los que tenemos niños a cargo, estamos en contacto con niños y niñas para saber cómo proteger a los niños que muchas veces en estas situaciones quedan un poquito más invisibilizados. Es así, está María Pía Santelices, ella es psicóloga clínica, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, es directora del Centro Cuida e investigadora de MIDAD. María Pía, bienvenida, gracias por acompañarnos acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Los quiero invitar a que desde ya se conecten con nosotros. Vamos a estar más larguito en esta edición a través del Facebook Live. Vamos a poder recibir todas las dudas, las consultas que tienen que ver. Especifiquémoslas, Claudia, también para que acotemos, porque son muchas las cosas, los temas que se conversan hoy por hoy, pero nosotros queremos enfocarnos en nuestros niños y en el cuidado, sobre todo en la primera infancia, que es el tema donde aprieta la tuerca Creciendo Juntos. Sí, donde Chile Crece Contigo también nosotros tenemos mayor posibilidad de apoyar de manera efectiva a las familias en el tramo entre 0 y 9 años, que es donde precisamente a veces para niños que aún no hablan, para niños que aún no pueden expresar con mucha claridad, a veces no sabemos bien qué abordar y entonces vamos a ser efectivos en ese tramo etario. Exactamente, para que nos concentremos en eso, que es el tema que nos convoca en esta jornada nuestros niños. Se conectan todas las dudas, todas las consultas que tengan, aquí estaremos para responderlas, en particular María Pía, que ya está con nosotros. Partamos por eso que quizás es más general, después por último podemos ir a lo más específico, pero ha sido una abundancia de información para los niños que se ve en la televisión, que se ve en la conversación con sus padres. A mí me ha tocado verlo con mis hijos, que de repente llegan contando unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? No, me lo contó el vecinito, en fin. Están expuestos a mucha información que de repente hasta para uno es muy fuerte, que es grande, y uno se imagina que para los niños tan chiquititos también es súper complejo. Sí, tocaste el punto clave, que es que si nosotros nos sentimos angustiados y tenemos también síntomas de problemas de sueño, de problemas de concentración, ¿cierto? Y tenemos una ansiedad mayor por todo la información que nos llega, que también nos cuesta comprender y darle un sentido. ¿Cómo serán los niños y niñas, los pequeños, que tienen mucho menos herramientas que nosotros? Entonces, lo primero es como esa actitud empática, ¿cierto? De pensar que los niños y niñas que tienen menos herramientas que nosotros para comprender, menos información, menos historia, sin duda que para ellos es muchísimo más complejo que para nosotros, y que todos esos síntomas que nosotros sentimos, probablemente ellos los sienten de una manera amplificada, pero no tienen las herramientas para ni comunicarlo tan directamente, ni poder expresarlo como lo expresaríamos nosotros. Pía, vamos un poquito por tramos etarios a ver si podemos como ayudar en guaguitas chiquititas. Porque incluso, claro, efectivamente, hasta en ese rango que nosotros hacemos acotado entre 0 y 9, ya también hay diferencia entre los distintos Exacto, en el fondo, en guaguitas chiquititas, entre 0 y 2 años, donde la mayoría no tiene mucho lenguaje, pero muchos de los niños por los medios de comunicación y también porque van por la calle, pasa una lagrimógena, se encuentran un militar o la gente empieza a correr porque siente que viene, por ejemplo, una sirena. Se producen situaciones donde aún por mucho que uno quiera proteger y aislar a los niños, hay muchos niños que han estado expuestos. Para guaguitas de 0 a 2 años, ¿qué es lo que tú recomendarías ahí? ¿Qué es lo que habría que estar observando? Sí, lo más importante es pensar que mientras más pequeño es un niño o niña, es más vulnerable. Y uno tiende a subestimarlo, que se da cuenta. Que no se da cuenta. Uno tiende a pensar que no captan porque son tan pequeños. Claro. Y es al revés, ellos captan más porque tienen sus sentidos, están mucho más alerta.
y lo que más captan es a través del rostro y de la expresión de sus cuidadores principales, de sus figuras de apego, ¿cierto? Las personas que están más cerca. Entonces, por supuesto que si yo transmito una actitud angustiosa y descontrolada y de estar sobrepasada, sin duda que eso va a afectar mucho al bebé y va a tener a lo mejor manifestaciones que son síntomas que a veces uno no se da cuenta que tienen problemas. Lloran más, ¿cierto? Más irritable, No problemas quiere para comer, para dormir, ¿cierto? Y sobre todo un estado de ánimo, de incomodidad. más inquieto. Más inquieto, claro, irritable y que dificulta como la rutina diaria. Entonces, es fácil caer en ese círculo como vicioso. De producto de esto, no compensarlo, sino que al revés, como alejarse, o ya está de nuevo haciendo una maña, ¿cierto? Sí, lo que tú dices nos ha tocado mucho como consultas en que efectivamente, como hay muchos jardines que han estado funcionando, pero muchos otros no, muchos colegios no están funcionando, muchos niños estaban en sus casas, hay muchos cuidadores que ya estamos muy exhaustos también, como muy agotados, porque yo creo que nadie ha dormido muy Física bien. y psicológicamente. Claro, Un poco saturados también de todas estas imágenes, tanto verlo a través de la pantalla o de estar conviviendo con ella, la gente que Pues esta vive incertidumbre en el fondo de estar informándote permanentemente para saber, bueno, si hay toque de queda en mi ciudad o no, a qué hora empieza, etcétera, etcétera. Cómo en ese tramo, en las guaguitas de 0 a 2 que dependen tan fuertemente de este cuidador, pero al mismo tiempo un cuidador que ya está muy agotado, ¿cómo podemos apoyar al que cuida ahí? Cierto. Es que nosotros los adultos a veces perdemos un poco como la claridad y la conciencia de nuestro importante rol. O sea, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer es nosotros calmarnos y estar lo más regulado posible para poder transmitirles autorregulación a los bebés. Uh-huh. Y esto tiene mucho de no verbal también, de una actitud, ¿cierto? Que uno tiene. Ahora, también hay que acompañar con palabras, muy simples, pocas palabras, pero algo hay que verbalizarle al mundo Aquí infantil. Estoy. Darle un poquito de mente, digamos, a este niño pequeño que todavía está recién aprendiendo el lenguaje. Pero pasa en primera medida por lo no verbal. Entonces hay que estar muy consciente que en ese rato que estamos con ellos, uno tiene que tratar de regular sus emociones y también podemos hablar un poquito de estrategias del adulto como para uno conectarse con aspectos más positivos y más serenos y más regulados que nos permitan. O pedir ayuda. O sí, pedir sí, ayuda. De verdad uno ya no está pudiendo pedir ayuda. ¿Cómo, en ese sentido, hemos dicho también nosotros, y te quiero preguntar tu opinión, en estos días es normal que las guaguitas y los niños estén con mayor necesidad de contacto físico, con mayor necesidad de estar muy cerca tuyo, que te siguen para todos lados hasta el baño, en el Sin fondo, duda. Es que muchos niños que duermen solos en estos días no quieren dormir solos. que justamente con el estrés se activan las conductas de apego, que son de búsqueda, de cercanía física, psicológica, afectiva, y eso es un mecanismo protector. Porque eso es saludable para el niño. Claro que ahí hay que acogerlo en el fondo. Por supuesto que sí, porque es una situación excepcional y el niño se siente amenazado, no sabe por qué, por supuesto, y ese estrés que se activa tiene manifestaciones, entonces nosotros como adultos tenemos que primero validar, comprender que eso es como tú esperable. Decías, incluso cuando no te den ganas, porque en el fondo con una agüita muy irritable, que está muy mañosa, que no quería hacer nada todo el día, etcétera, etcétera, claro, muchos adultos lo natural es querer como estar más distanciados, dejarlo un rato, y de acuerdo a lo que tú dices, la guaguita necesita precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario, y ahí tenemos que nosotros transmitir seguridad. Eso es importante, uno demostrarlo al menos, aunque no esté tan tranquilo o tan, como una especie sereno. de protección, sobre todo en 0 a 2 años. Claro. Porque ahí el apego seguro es la clave. Sí, están llegando preguntas ya que van con edad más grande para Por que... eso, y a seguir ahora con el tramo en el fondo de 3 a 5, que son este grupo de niños que ya habitualmente hablan, pero que al mismo tiempo son muy, muy concretos, entonces que tienden a ver necesariamente cosas que nosotros comprendemos con mayor amplitud. Para los niños significan como algo de repente muy catastrófico. En el fondo, los niños, por ejemplo, con algunas imágenes no necesariamente entienden que son en un lugar lejos de su casa, sino que sienten que puede ser al lado. Otros niños las están viviendo efectivamente al lado. ¿Cómo se ve? ¿Qué tipo de señales hay que estar alerta a los niños de 3 a 5 y cómo apoyarlos? Sí, 3 a 5 es una etapa totalmente distinta de la etapa del niño preescolar. Descubre el mundo de otra manera, mucho más activo y por supuesto tiene una conciencia mayor de las cosas. Sin embargo, como tú bien dices, tiene una percepción del tiempo y del espacio que no es de un adulto. Entonces a veces uno cuesta imaginar cómo piensa y cómo siente un niño de esa edad. Lo primero es hacer ese esfuerzo de empatía, de tratar de imaginar que ellos no están viendo el mundo como nosotros, sino que, como tú dices, para ellos el tiempo tú le dices mañana y tampoco tienen muy claro que es mañana. Entonces,
a esta edad lo más importante es ahí la verbalización. Ahí tenemos que explicar. Y para eso tenemos que también buscar las mejores palabras para decirlo, sin caer en ningún extremo, ¿cierto? De negar la realidad, porque eso también sería, por supuesto, impedirle que haga un proceso de elaboración y de lo que está viendo, de lo que está pasando. O sea, no le estamos dando ninguna posibilidad para que comprenda. Tampoco caer en la parte más catastrófica, ¿cierto? Claro. De mostrarle demasiadas imágenes negativas. Aquí hay que buscar como el sentido común, y también cada familia tiene sus mecanismos. Entonces cada familia tiene que también ser genuina y natural en su manera de enfrentar los problemas. Uno no puede forzar y ser como otra persona, digamos. Nos hemos encontrado también con una discusión interesante en nuestras mismas redes sociales entre familias que sienten que es mejor la burbuja, en el fondo aislar a los niños, y otras familias dicen no, se tiene que dar cuenta, tiene que empezar a conocer. ¿En qué medida uno puede, porque uno tiende a pensar que aunque cada uno de nosotros está explicando esto de una manera distinta, no necesariamente tu hijo es capaz de entender eso? Entonces algunos dicen sí, que toque la cacerola, otros dicen no. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Mirar al niño? Por una parte mirar al niño, pero por otra parte también todos los seres humanos necesitamos darle un sentido a las cosas, y sobre todo los niños pequeños. Y cuando uno no los acompaña en ese darle un sentido, ellos lo inventan. Y pueden inventar las fantasías más catastróficas, ¿cierto? Sí, o raras, y todo eso es legítimo. Entonces, lo primero es darle espacio al mundo interno de los niños y niñas. Escuchar con los oídos, ojos y todo lo no verbal también bien abierto, y también estar preparados para que ellos nos expresen lo que sea, y no poner demasiadas caras, digamos, y que expresen, y después nosotros intervenir, no pararlos, porque a veces dicen algo y uno inmediatamente, no, eso no es así. No tiene nada que ver. El niño no es eso, lo bloquea y lo impide seguir expresando. Exacto, la idea es que se exprese. Sacar todo ese jugo todo, de esa todas sus fruta. fantasías Claro. catastróficas, sus miedos, a Que través de vienen dibujos. los gigantes, el dinosaurio, sí, todas esas cosas. dibujemos tu fantasía, vamos. Y que el niño saque color y que a lo mejor pueda expresar también rabia, impotencia, todas sus emociones negativas también. Porque eso tiene que salir de alguna manera. Y después nosotros, con un acompañamiento amable, le vamos dando un sentido a esas cosas. Primero validando y entendiendo si tiene miedo, si tiene angustia, si tiene temor que lleguen los, no sé, pues, monstruos o lo que sea. Exacto. Y las señales más frecuentes de ver en este tramo, como en los chiquititos, eran estas cosas más bien de rutinas, como que cambian su rutina. En los niños más grandes son más irritables y pueden tener conductas que llamamos externalizantes, como de agresiones directas, o internalizantes, que es como todo lo contrario, ¿cierto? De inhibirse, pero ambas reacciones son complejas. O sea, no es que sea menos compleja la internalizante, no, que más como más por el lado de la depresión, ¿cierto? Como un sentimiento de tristeza, desesperanza o pesimismo. Y en el otro tramo, en el de 6 a 9, ya ahí también ubicándonos en esa edad, en ese nivel de desarrollo, ya se puede conversar un poquito más a priori, ¿no? Exactamente. Igual, ideal a través de juego, porque igual siguen siendo primera infancia y siguen siendo niños. A veces uno tiende a ver, no, si ya es grande. No, también les serviría también ver un cuento, ver historia, dibujo, o a través de cualquier fantasía trabajar estos temas. ¿Cierto? Que los niños se identifiquen con personajes, por ejemplo, para que no sea tan en primera persona, que eso genera como más angustia. Claro, ese tema ahí se da. Mira, ya están llegando estas preguntas de nuestros auditores. Muchas gracias a todos los que están conectados, además que son muchísimos. Belén nos dice, en estos días mi hijo ha estado muy ansioso, se frustra por todo. Tiene miedo por los militares, por lo que ha visto, donde están en televisión aparecen que disparan. Ayer me dijo que quería volver al colegio. Me preguntó por qué no podía ir, que eso ha sido también un tema. Ha habido gran cantidad de suspensión de clases. Él tiene 6 años. ¿Cómo puedo explicarle todo lo que pasa o cómo calmarlo? Son altas cosas las que nos dice Belén, todas muy interesantes, justamente que tienen que ver con un niñito de 6. Más escolar. Claro, es que ahí hay que mostrarle que efectivamente estamos en una situación excepcional, transitoria. Hay que también transmitir eso, que esto no es que se quedó para siempre. O sea, tenemos que tender hacia una estabilidad de algún tipo, y sobre todo para los niños el colegio los estructura muchísimo. Entonces es fundamental que los niños tengan alguna rutina, aunque sea un rato ir al colegio. Hay muchos cabros que llevan ya una semana y si no más tiempo sin clase, y eso obviamente que les genera una desestructura, porque tampoco se trata de vacaciones. Tienen que quedarse muchas veces en la casa, los papás tienen que ir sí o sí al trabajo, a veces se quedan en otra casa al cuidado de otras personas, sin mucha libertad, porque también puede dar temor que puedan salir al pasaje, al patio, a alguna parte. Entonces tampoco es que se trata como que están de vacaciones los niños, y ellos mismos se dan cuenta de eso. O sea, no, por muy chiquititos que sean, hay una tensión que ellos la decodifican de esa forma, ¿no?
Claro, bueno, en la medida de lo posible hay que lograr cierta rutina Ya. de estabilidad dentro de lo que se pueda. Y sí, claro, no están yendo al colegio, pero alguna actividad que sea de tipo escolar, no es que tengan que estudiar necesariamente, pero leer algún cuento, ¿cierto? Tener espacio para hacer algo y que no sientan los niños que su rutina desapareció por completo. Y en sino ese que algo sentido mantener. nos escribían también muchas familias con hijos únicos y como recomendaciones porque los niños vieron desaparecer en el fondo a sus compañeros, entonces ¿en qué medida también puede ser útil, en tu opinión, el rol de de activar la comunidad, los vecinos, que se junten los niños del pasaje o los niños del edificio, los niños, juntar niños para que hagan lo que habitualmente hacen, que es jugar y que es, porque estar todo el tiempo, mayoritariamente también en familias con hijos únicos, en el mundo de los adultos que están viendo noticias, que están viendo, probablemente es difícil de que esa atención baje. Sí, ¿Cómo ahora, lo ves tú? sí, yo veo que sí ha habido esa mirada más colectiva, que las crisis generan temas tan problemáticos como lo que estamos viendo, pero también son oportunidades y también las comunidades, perdón, yo he visto que se han activado también en sus redes. Y yo creo que esa es la vía. O sea, la vía es apoyarnos entre todos en la medida de lo posible y eso se ha ido perdiendo efectivamente. Y que los niños vean ese apoyo claro, también de la comunidad, porque tener los vecinos también, tengo varias gente conocida que me ha comentado justamente, ha sido oportunidad para conocer a mis vecinos, Claro. de juntar los niños, de hacer alguna actividad en común. Entonces, esa sabiduría, digamos, de las personas que se dan cuenta que lo importante que es que los niños estén con otros niños, que hagan actividad y que no pierdan del todo su estructura. Sí, hay un tema de lo complejo cuando se dan esas reuniones que esto yo siempre aquí con la Claudia nos reímos porque aportamos mucho desde la experiencia también. Es cuando llega el hijo de uno, se acerca a uno y le dice, papá, hay que esconderse. ¿Por qué hay que esconderse? Uno le dice así como medio sorprendido, no, porque vienen a robar del supermercado de allá que robaron todo, ahora vienen para acá a nuestra casa. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿y de dónde sacaste eso? No, me lo contó el X niñito de la casa de Maya. Entonces ahí uno dice también, bueno, la decodificación que ellos hacen de lo que escuchan en la televisión o de a lo mejor lo que conversan los papás, lo que le traspasan los amigos, también es complejo cuando hemos tenido este tipo de situaciones que van más allá de las marchas que han sido en la mayoría pacíficas, sino que tiene que ver con ese otro fenómeno que tiene que ver con el lumpen y tiene que ver con los saqueos que se han dado en distintas partes. O sea, hay una sensación, más allá de que hay una protesta que es legítima que se está haciendo, hay una sensación de inseguridad por todos estos robos que se han visto y eso también los niños no logran diferenciarlo, lo ven como un todo nomás. Sin duda. Sí, ahora, todo eso tiene que ver con la información que de todas maneras los niños van a captar. O sea, ya sea por un amiguito, por alguien, por la radio, por la tele, por lo que sea. Y esa violencia hay que darle un sentido. Para eso los adultos tenemos el rol más importante de acompañarlo. Nosotros usamos un concepto que se llama mentalización, que es ponerle mente a las cosas. O sea, acompañar a un niño o niña pequeño con la experiencia que tenemos como adultos y tratar de conectar experiencia y darle un sentido, hacernos preguntas y que los mismos niños se vayan contestando a las preguntas. O sea, no decirle uno, negarlo del todo, no va a pasar nada y no te preocupes, porque también sería como muy simplista, sino que profundizar un poquito en su miedo, decirle, entiendo lo que tú sientes, entiendo que tú puedas tener ese temor, porque seguramente escuchaste o viste o algo, una imagen. ¿Y qué piensas tú? Darle un poquito de espacio. Y al final que él mismo se dé cuenta, al final, sí, en realidad hay tantas casas, no está todo el mundo con el riesgo de que se van a entrar a sus casas, sí, y estamos juntos nosotros. Y al final agregarle que estamos nosotros los adultos para cuidarlos, para protegerlos y que se sientan seguros. Claro, porque además les toca ver, pasan muchos edificios, muchos condominios, muchas villas, me ha tocado verlo, nosotros que hemos estado además con todos nuestros periodistas en las calles durante todo este periodo, nos han contado, claro, está esto de que se paren en las puertas con los chalecos amarillos, que cuiden, entonces claro, decirle al niño, no, está todo normal, todo tranquilo. No está pasando nada, es Siento muy loco. Siento que mira a la puerta y ve que hay 10 que son los papás de sus amiguitos o de repente los mismos papás de él que están en la puerta con un bate de béisbol, con un palo de hockey, claro, es una señal que el niño dice, bueno, lo ¿de qué me estoy hablando? Claro. Justamente el concepto de trauma es eso, cuando uno tiene las herramientas, también le puede pasar a un adulto, uno no tiene las herramientas para procesar un evento que irrumpe en tu vida y que no esperaba, ¿cierto? Que es doloroso. Cuando uno no le da un sentido, no tiene la herramienta, eso puede generar después un trauma. Pero para que no sea trauma, justamente el camino es darle un sentido y por eso hablamos de mentalizar la experiencia, para que no se transforme en una experiencia traumática y se puede ser integrada,
porque uno como ser humano tiene esa capacidad de integrar experiencias muy negativas, muy positivas, de todo tipo, pero para eso con un necesita adulto que te haya apoyado en como eso. un coach, digamos, un acompañante que nos da sentido, que nos acompaña y que sobre todo nos protege, que tiene que los niños sentirse contenidos por un adulto que es capaz de cuidarnos. Estamos con María Pía Santelices, ella es psicóloga clínica académica de la Escuela de Psicología de la Católica, entre otras cosas, porque tiene hartos cargos y hartas cosas. Tengo una pregunta de nuestros auditoras, en este caso, Margarita nos escribe, muchas gracias. Dice, tengo varios niños, dice, varios hijos, y en estos días han estado mal genio, como rebeldes, dice, un tanto contestadores. Dice, me he tenido que hacer la chistosa para no darle vuelta a la conducta. En estos días solo han visto monitos y en el colegio hasta ahora han sido muy comprensivos, dice. Pasa eso de repente, que los niños están también dentro de esta alteración, se ponen un poquito más contestadores, un poco rebeldes, como lo plantea la misma May Margarita. Sí, de hecho los cambios de ánimo, los trastornos del ánimo, incluso desde el punto de vista más clínico, los trastornos del ánimo de los niños pequeños, incluso la depresión, se manifiesta muchas veces como irritabilidad, como agresión. Entonces, estos son síntomas. Son señales de que algo está pasando ahí, que una conversación muy, como tú dices, uno como adulto intentar estar lo más disponible posible, que requiere que uno también tenga a alguien que te cuida a ti, porque si no, no hay cómo, y dar este espacio para poder conversar con ellos, porque claro, cuando empiezan a salir estas señales, algo están sintiendo ellos, algo están tratando de expresar y la manera es la irritabilidad. Tengo una pregunta acá de Antonia que nos dice, tengo 2 hijas de 6 y de 8, yo ya tuve que volver a trabajo a partir del día miércoles, mis hijas quedan aterradas. ¿Cómo les explico que voy a volver? Como que efectivamente hay una sensación de inseguridad también para los niños al momento que tu adulto... O sea, si tú ves que están tirando disparos, que están tirando bombas, o que están agarrándose a combo y todo eso... O incluso sin llegar incluso a eso, que también es muy fuerte, es la incertidumbre, por ejemplo, de a qué hora vas a llegar, porque ninguno de nosotros ha podido decir en estos días... Siempre se sabe que si el papá sale a las 6 de la tarde, o la mamá a las 6 de la tarde, bueno, se va a morir 1 hora 40, 2 horas, dependiendo de dónde viva. Pero hoy uno no puede decir a qué hora voy a llegar. ¿Qué le podríamos recomendar ahí? Sí, es que lo primero es validar las emociones, porque son válidas, o sea, son legítimas. Es normal que tengan susto. Exacto. Entonces, lo primero que no hay que caer es en negar eso. Decir, no tienes que temer nada porque aquí no pasa nada. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, en validar es comprender, no significa que uno esté de acuerdo, sino que simplemente entender la emoción y devolvérselo es como un reflejo, ¿cierto? Reflejarle su emoción. Y de ahí darle una explicación lo más real posible para que se cumpla. Es mucho mejor eso a mentirle o decir algo irreal, que no, voy a llegar a almorzar. Mejor decir, mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero explicarle las razones. Voy a hacer todo lo posible para llegar a tal hora, más o menos, a la hora de 11, por ejemplo. Pero como hay problemas de tránsito, explicarle que no sé qué va a pasar con el metro, con la micro, y es probable que me atrase. Entonces, anticipar un poco los problemas para que los niños no estén con la angustia. Mi mamá me dijo que llegaba a tal hora. Y ya pasó la hora. Claro. Y el rol de la tecnología ahí, porque efectivamente las comunicaciones no han caído, mayoritariamente la gente se ha podido conectar. ¿Es posible también utilizar, en este caso para bien, la tecnología? Sin duda, sí. No, por supuesto que ayuda muchísimo la conexión, sí. Es que ahora sí, pues es verdad que eso facilita muchísimo la comunicación. Nos comentaba también una auditora más temprano que las videollamadas por el WhatsApp para ella y sus hijos habían sido muy tranquilizadoras para los dos lados, poder verse, sí. Que en el fondo eso, mientras, como nosotros siempre decimos, ya resguardar las pantallas, pero en este momento las pantallas pueden buen uso. Claro. Eso es lo que siempre hablamos acá, que de repente se le puede dar un buen uso. Mira, eso pasa cuando está el acceso y cuando puedes tener el control. Pero hay otras realidades que son quizás un poco más complejas, como la que nos dice Pame, que nos escribe. Dice, el tema para los niños no es ver las marchas pacíficas. Ellos ahí pueden hasta participar, nos dice, de buena manera. Y es así. En muchas han visto muchos niños ahí acompañados de los papás. Yo creo, y lo que me toca vivir es despertar a medianoche por los disparos de armas de fuego frente a la ventana. Es decir, estar adentro, inmerso. Es difícil mantener la tranquilidad. Lo que nos dice Pame es súper fuerte, porque eso ha pasado en las noches. O sea, estar ahí, que tú ves que se arma la protesta, la discusión, que termina en el lanzamiento de bomba lacrimógena o con disparos que están ahí a 1 metro o 2 metros de tu casa, es distinto a verlo por la televisión. Y ahí donde para los papás cuesta controlarse, para los niños muchísimo más complejo. Claro, ahora cuando está pasando algo tan grave en el momento, por supuesto que el adulto hace lo que puede dentro de porque está en un momento de crisis y de un miedo que es real. Ahora, siempre hay un espacio después.
¿cierto? Al otro día en la mañana, conversar lo que pasó en la noche. Si es que en ese momento no se puede, porque efectivamente si yo tengo que proteger a mi hijo, mi hija, debajo, no sé, esconderme porque siento que puede haber una bala, evidentemente que en ese momento yo no voy a mentalizar, en ese momento voy a actuar, ¿verdad? Sin embargo, después siempre hay un momento que uno puede, después que pasó, darle un espacio para hablar de lo que pasó. Porque lo peor que puede ser es que pasó algo así, por ejemplo, que tuve que, no sé, proteger a mi hijo, mi hija en la noche y después hacer como que aquí no pasaba nada. Entonces al otro día hay que sentarse a conversar y entiendo que tuviste miedo, yo también tuve miedo. Y en eso también los adultos tenemos que ser auténticos, pero claro, lo más regulado posible, que no nos vean desbordados, ¿cierto? Ojalá, en la medida de lo posible, que nos vean regulados, porque uno hay que tener claro que los niños lo que más aprenden es por modelaje, ¿cierto? Nos ven a nosotros. Entonces si yo resuelvo los conflictos con descontrol, gritando, entonces también no me puedo sorprender que mi hijo haga lo mismo. Entonces, si yo trato de regular y también le puedo transmitir, mire, yo también tengo harto miedo, pero ¿qué hago? Trato de pensar que esto... Estamos todos juntos, estamos unidos, juntos, que estamos en familia, que, no sé, dar algún mensaje que también sea real y positivo para que los niños se sientan seguros y tranquilos. Es así, es un súper tema este que estamos conversando en este capítulo de Creciendo Juntos. Tiene mucho que ver con la actualidad, con todo lo que está pasando en el país. Vamos a hacer una breve pausa, un corte muy breve y ya nos reconectamos para seguir hablando con ustedes. Pueden hacernos todas las consultas a través del Facebook Live. Somos Creciendo Juntos, estamos en Cooperativa.